Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Me llamo Alejandro, tengo 39 años y soy trailero desde los 22. Mi ruta favorita nunca fue la Oaxaca-Salina Cruz, pero me pagaba lo suficiente para no decir que no. Esos tramos de sierra, los calores pegajosos del istmo, las curvas que parecen diseñadas para matarte y sobre todo, los rumores. Que si asaltos, que si bloqueos, que si desapariciones que nadie reportaba. Uno se acostumbra a vivir entre el miedo y la rutina. Esa noche cargaba un tráiler con materiales de construcción. Varillas, bultos de cemento, maderas. Salí de Oaxaca cerca de las 9, pensando en llegar a Salina Cruz antes de las 3 de la mañana. Prefería cruzar de noche, menos tráfico, menos calor. Pero sabía que cruzar de noche también era jugarle al destino. La carretera era un monstruo oscuro. Las curvas en la Sierra Sur eran traicioneras, de esas que apenas te permiten ver 5 metros adelante. Encendí mi vieja radio de banda para oír a los demás camioneros. Algunos platicaban de accidentes en La Ventosa, otros se quejaban de los topes en Tehuantepec. La noche parecía tranquila, hasta que lo vi. Fue cerca de El Camarón, un coche detenido a un lado de la carretera, intermitentes encendidas. No era raro, fallas mecánicas, alguna llanta tronada. Reduje velocidad por si necesitaban ayuda. Pero apenas estuve a unos metros, vi a 3 hombres salir de la oscuridad. Uno tenía un arma larga. Me alcanzó a dar cuenta porque el reflejo de las luces lo iluminó apenas un segundo. No me dio tiempo de nada. Uno se plantó frente al tráiler, apuntando, haciéndome señas de que me detuviera. El instinto me gritó, ¡písale! Y lo hice. Metí primera, segunda, tercera, sin pensar. Escuché un disparo reventar el aire. El parabrisas crujió. El camión vibró como una bestia despertando de golpe. Los vi por el espejo retrovisor, corriendo al coche. Sabía lo que venía. Persecución. El corazón me golpeaba las costillas. Las manos me sudaban. Manejé como nunca había manejado. Cada curva era un riesgo. El tráiler no estaba hecho para correr en montaña, y yo lo sabía. Pero detrás venían ellos, y lo sabían mejor. En algún momento, los faros de su coche aparecieron pegados a mi espejo. Me rebasaban, intentaban cerrarme el paso. Los sentí golpearme por un lado, como empujando a un animal cansado. Intenté mantenerme en el carril, pero cada bache, cada roca, me sacudía. Empecé a tocar el claxon como loco. No había nadie, solo monte, oscuridad, kilómetros de silencio. En la radio grité a lo que dieran los pulmones. ¡Alguien, por favor, por El Camarón! ¡Tráiler perseguido! ¡Asalto! ¡Ayuda! No sabía si alguien escuchaba. El coche volvió a pegarse, esta vez del lado izquierdo. Vi una mano asomarse por la ventana, algo brillante. Pensé, hasta aquí. Pero el golpe no vino. En cambio, escuché un estruendo detrás. El tráiler tambaleó. Vi por los espejos. El remolque se sacudía. Un neumático trasero había explotado. El volante se puso duro. Tuve que aferrarme con ambas manos. La dirección temblaba, los frenos chillaban. Apreté los dientes. Vi una entrada de terracería. Sin pensarlo, me lancé hacia ella. El tráiler rebotó, sacando polvo, piedras, ramas. El coche detrás frenó de golpe, intentando seguirme. Conocía esa ruta. Un desvío hacia una brecha que llevaba a un rancho abandonado. Un callejón sin salida, sí, pero al menos ganaría tiempo. Cuando por fin me detuve, salté de la cabina. El pecho me ardía de tanto correr. Corrí entre los matorrales, escuchando los motores detrás, las voces. No pensé, solo corrí. El monte raspaba mi piel, los espinos me desgarraban la ropa. Pero no paré. Me escondí detrás de una piedra grande. Vi las siluetas moverse entre los árboles. Los escuchaba reír, gritar, destapar cajas, romper candados.
Me temblaban las piernas, las manos. Nunca había sentido tanto miedo. El miedo no a morir, sino a ser encontrado. No sé cuánto tiempo pasó. Media hora, 1 hora, tal vez más. Vi cómo arrancaban con el tráiler, o bueno, con lo que quedaba. Escuché los motores perderse en la noche. Cuando estuve seguro, caminé de regreso. La cabina estaba destrozada. Habían saqueado todo. Mi cartera, mi teléfono, mis documentos. Solo quedaba el camión, vacío. Me senté en la orilla del camino, sintiéndome de piedra. Pasó un coche, luego otro. Ninguno se detuvo. Cuando por fin pasó una patrulla rural, alcé las manos. Ellos frenaron, bajaron, me apuntaron. ¿Qué pasó aquí?, preguntaron. Me asaltaron, logré decir. Llené papeles. Hice llamadas desde su radio. Me llevaron a la comandancia en Salina Cruz. Al amanecer, pude comunicarme con mi familia, con la empresa, con mi jefe. Me esperaba una larga fila de explicaciones, trámites, reportes. Pero lo único que me importaba en ese momento era que estaba vivo. No volví a manejar esa ruta por meses. Cuando lo hice, ya no era el mismo. Cada coche detenido me parecía una trampa. Cada intermitente, una amenaza. Dormía mal. Soñaba con manos golpeando la ventanilla, con motores detrás de mí. Hasta hoy, cuando alguien me pregunta por la Oaxaca Salina Cruz, sonrío apenas. Les digo que es dura. Les digo que tengan cuidado. Pero no les cuento todo. No les digo que, en esos tramos, uno no solo pierde mercancía, o papeles, o dinero. Uno pierde la confianza en la carretera, y eso, créeme, no lo recuperas nunca. Me llamo Santiago, tengo 28 años y soy de Honduras. Esto no es un testimonio para hacerme la víctima ni para que alguien sienta lástima. Es simplemente lo que me tocó vivir cuando crucé México. Salí de mi país buscando lo que muchos buscamos: una oportunidad, trabajo, un respiro. Llevaba casi 2 semanas en Tapachula, atrapado en ese limbo donde uno no es ni turista ni residente ni nada. Dormía en un albergue cerca de la estación migratoria Siglo XXI, rodeado de otros como yo. Hombres, mujeres, niños, todos desgastados, llenos de miedo. Una tarde conocí a 3 tipos en el albergue. Salvador, un salvadoreño moreno, seco, de mirada dura. Kevin, un hondureño de apenas 20 años, flaco como palo. Y Marcos, guatemalteco, callado, de esos que uno nunca sabe en qué piensa. Ellos hablaban de avanzar, de no quedarse esperando el papel que quién sabe si llegaría. La sierra, hermano, me dijo Salvador. Por Comitán, nos lleva un coyote conocido. Nos cruzamos en 3 días. La palabra coyote me ponía nervioso, pero el estancamiento era peor. Así que dije que sí. Nos citamos una noche detrás del mercado. Ahí nos esperaba el contacto. Un hombre alto, con sombrero, que apenas hablaba. Nos subió a una camioneta vieja, sin placas, y arrancamos. Éramos 8 en total, nosotros 4 y otras 4 personas que nunca había visto. El trayecto empezó normal. Carretera, calor, silencio incómodo. Yo iba pegado a la ventana, viendo cómo la selva chiapaneca se tragaba la luz poco a poco. Sentía el sudor pegarme la camiseta al cuerpo, el estómago revuelto de nervios. Después de un par de horas, la camioneta se desvió por una brecha. El camino se volvió estrecho, lleno de baches. Las ramas golpeaban los costados, el motor sonaba forzado. Pasamos por pequeños pueblos, casas de madera con techos de lámina, perros flacos corriendo detrás. En un punto, el coyote paró. Nos hizo bajar. De aquí, a pie, dijo, y no dio más explicaciones. Caminamos por veredas apenas marcadas. El calor era insoportable. Las moscas no nos dejaban en paz. Teníamos que agacharnos para cruzar partes del monte, apartar espinas, sortear piedras. Cada paso era una batalla. El grupo empezó a rezagarse. Una mujer de Guatemala se torció el tobillo. El coyote le gritó que siguiera. Yo sentía cómo la garganta se me secaba, tragaba saliva como si fuera arena.
Salvador iba adelante, con paso firme. Kevin jadeaba, pero no se quejaba. Marcos, siempre en silencio, solo miraba al piso. Al anochecer, llegamos a un claro. El coyote nos hizo sentarnos. Sacó un cigarro, lo encendió con parsimonia. «Aquí dormimos», dijo. Yo apenas podía mantenerme sentado. Me acosté sobre la tierra, sintiendo cómo me zumbaban los oídos. Las estrellas brillaban arriba, indiferentes. El primer susto fue de madrugada. Escuchamos voces. Alguien gritó. El coyote nos ordenó silencio con un gesto seco. A lo lejos, linternas. El corazón se me fue al pecho. Me encogí contra la tierra, deseando ser invisible. Las linternas pasaron de largo. Migración. Tal vez policías. O tal vez no. Cuando amaneció, seguimos. Pero algo cambió. El coyote empezó a ponerse nervioso. Miraba su celular, fruncía el ceño. Hablaba con otro hombre que apareció de repente, sin presentación. Un segundo coyote que no me inspiraba ni media gota de confianza. «Hay problemas más adelante», dijeron. La palabra problemas flotó en el aire como una nube negra. «¿Qué tipo de problemas?», preguntó Salvador. «Silencio», le respondieron. Caminamos. Las horas se estiraban. El sol nos golpeaba. En un punto, escuchamos un disparo lejano, luego otro. El grupo se detuvo en seco. El coyote habló con su compañero en susurros rápidos. Nos ordenaron meternos entre el monte, fuera de la vereda. Yo temblaba. No podía evitarlo. Tenía los labios partidos, las manos llenas de cortaduras. Empezaba a darme cuenta de que no sabíamos a dónde íbamos. A media tarde, la mujer de Guatemala ya no podía más. Se dejó caer. Su esposo intentó ayudarla. El coyote lo empujó. Yo sentí cómo algo se rompía adentro de mí. Seguimos. El segundo coyote desapareció en un momento, sin avisar. El primero nos apuraba. «Rápido, rápido, rápido», murmuraba como un mantra. Fue al anochecer del segundo día cuando todo colapsó. Llegamos a un campamento improvisado. Unas lonas, un bidón de agua, nada más. Ahí nos dijeron lo que no queríamos oír. «Ya no hay paso, está caliente». La palabra caliente se sintió como un golpe. Entendí. Había presencia armada, había peligro, tal vez balaceras. El coyote dijo que nos quedaríamos ahí hasta mañana. Pero no había comida, apenas agua. El aire olía a miedo. En la madrugada escuchamos pasos, voces que no conocíamos. Salvador me agarró del brazo. «No te muevas». El coyote salió a hablar. Voces, risas, tonos bajos, vi armas. No entendí lo que decían, solo vi a Salvador tensarse, a Marcos tragando saliva, a Kevin abrazando las rodillas. Después de unos minutos eternos, se fueron. Pero el mensaje quedó claro, no podíamos avanzar. Al amanecer, el coyote nos miró. «Cada quien por su lado, yo me regreso, así, sin más». Se dio media vuelta. Yo pensé que iba a colapsar. Sentí que la vista se me nublaba. Salvador se levantó. «Yo conozco. Sigamos». Y lo seguimos. No sé cómo. No sé de dónde sacamos fuerzas. Caminamos. Kilómetros. Horas. Sin rumbo. Sin señal. Sin guía. Solo el impulso ciego de sobrevivir. Cuando al fin vimos un camino asfaltado, casi no lo creímos. Una carretera polvorienta, vacía, pero real. Nos dejamos caer a un lado. Yo lloraba. Kevin reía. Marcos murmuraba algo en su idioma. Un par de horas después, una camioneta pasó. Un hombre nos miró, frenó, nos dio agua, llamó a alguien. Nunca entendí si eran autoridades, voluntarios, vecinos. Solo sé que, eventualmente, llegamos a un pueblo. Desde ahí, cada quien siguió su ruta. A Salvador lo vi desaparecer en un camión rumbo al norte. A Kevin no lo volví a ver. Marcos se despidió con un apretón de manos. Yo me quedé unos días en ese pueblo, recuperando fuerzas, y luego avancé, poco a poco, hasta llegar a la frontera. No cuento eso aquí.
Solo cuento la sierra, porque ahí fue donde entendí que el verdadero terror no viene de fantasmas ni de monstruos. Viene de la indiferencia, del abandono, de saber que, en esos parajes, uno es solo una cifra más. Y si hoy escribo esto, es para que alguien, aunque sea uno solo, sepa que la ruta Tapachula-Comitán no es solo un punto en el mapa. Es un cementerio invisible donde cada paso puede ser el último. Y sobrevivir no te hace valiente, solo te hace afortunado. Me llamo Francisco, pero todos me dicen Pancho. Tengo 37 años y manejo un tráiler Kenworth azul con blanco desde hace más de 10. Trabajo para una empresa mediana de transportes en Monterrey y mi ruta habitual es Reynosa-Matamoros, cruzando ese tramo plano y caluroso de Tamaulipas, donde, si uno no pone atención, el sol y el asfalto te comen vivo. Es una línea recta de casi 90 kilómetros, rodeada de monte bajo, lagunas secas y pueblos que parecen fantasmas de día y agujeros negros de noche. Siempre fui cuidadoso en la carretera. Aprendí de los viejos traileros a desconfiar de todo. Autos varados, luces intermitentes, gente haciendo señas, lo que fuera. Me enseñaron a mirar rápido, leer la escena y decidir. Porque en esas rutas, un error no se paga con una multa ni con un regaño. Se paga con la vida. Esa noche salí de Reynosa poco antes de las 8. Cargaba refrigeradores nuevos, destino Matamoros, para una tienda de línea blanca. Calculaba llegar antes de medianoche. Revisé todo antes de salir. Presión de llantas, luces, frenos, papeles, GPS. Había hecho ese recorrido al menos 50 veces. El tramo hasta Río Bravo fue tranquilo. Apenas crucé los límites de Reynosa, sentí ese silencio espeso que tiene la carretera cuando cae el sol. El zumbido de los grillos, el olor a tierra caliente, las sombras alargadas de los postes. Pasé las primeras garitas, los retenes, los mismos soldados aburridos que apenas me miraron. A lo lejos, las torres de Pemex lanzaban su brillo anaranjado al cielo oscuro. Todo iba bien, hasta que lo vi. Era un Chevy gris, viejo, detenido al borde del acotamiento, luces de emergencia parpadeando. Junto al cofre levantado, un hombre joven hacía señas con las manos. El tipo llevaba camiseta blanca, jeans y una gorra roja. Por reflejo, mi pie fue al freno, pero algo me golpeó en el estómago. No había señales de accidente. El carro no tenía golpes, ni llanta ponchada, ni humo saliendo. El tipo no parecía desesperado. Solo estaba parado ahí, moviendo el brazo, como quien llama a un taxi. Apreté el volante, pasé de largo. Por el retrovisor vi cómo bajaba el brazo, despacio. Se quedó quieto, mirando cómo me alejaba. 15 kilómetros después, otro auto. Esta vez, una camioneta blanca, más adelante en la curva. También detenida, también con las intermitentes, también con alguien parado al lado. Era otro hombre, no el mismo, pero llevaba gorra. El estómago se me cerró como puño. Miré rápido alrededor. Nada. Ni un vehículo detrás, ni uno al frente. Solo mi tráiler, mi carga, la noche y esa presencia al lado del camino. Pasé rápido. Sentí la mirada del hombre. No levantó los brazos. Solo me miró. A partir de ahí, empecé a sudar. Subí el volumen del estéreo, pero mi respiración lo tapaba todo. El camino seguía recto, negro, interminable. Las luces del tablero parecían más brillantes. El rugido del motor sonaba más fuerte. Cada kilómetro, mis ojos saltaban de espejo a carretera, de carretera a espejo. Y entonces, lo inevitable. Vi luces que aparecieron detrás, rápido, como si hubieran salido de la nada. Era la camioneta blanca. Venía a toda velocidad, pegándose a mi remolque. No era un coche común, ni un conductor apurado. Era otra cosa. La camioneta intentó rebasarme. Se emparejaba, bajaba la velocidad, me rodeaba. Vi que adentro iban al menos 3 personas. No pude distinguir rostros, pero sí las gorras. 1, 2,
3. El miedo me quemó el pecho. Apreté los dientes. Intenté mantener la calma. Sabía que, si frenaba, me podían encajonar. Si aceleraba, no les iba a ganar. Yo iba cargado. Lo único que podía hacer era mantenerme en mi carril, no provocar, no caer. La camioneta se colocó frente a mí. El copiloto sacó medio cuerpo por la ventana. Algo brilló en su mano. No era un arma, pero tampoco era una botella. Era algo metálico, tal vez un tubo. Golpeó el aire, golpeó el costado del tráiler, como quien avisa. Apreté el claxon, un rugido largo, desesperado. Pero en ese tramo no había nadie. Ni un retén, ni una caseta, ni un diablo. Solo monte, polvo y yo. Vi un letrero que me supo a salvación. Río Bravo, 15 kilómetros. Si lograba llegar, tal vez encontraba algo. Un Oxxo, una gasolinera, una patrulla, un puto poste de luz. Apreté el acelerador, llevé el Kenworth al límite. Las revoluciones subieron, el motor gimió. La camioneta también subió velocidad. Se pegó, me rebasó. Intentó cerrarme. No pensé. Bajé una marcha. Me lancé al carril contrario. Toqué claxon. Encendí las luces altas. Me fui de frente, como si no me importara. La camioneta titubeó. Se movió a un lado. No sé si fue suerte, reflejo o miedo, pero logré librarla. Cuando vi las primeras luces de Río Bravo, el cuerpo me temblaba. Me metí directo a la gasolinera. Bajé del camión a trompicones. 2 empleados salieron corriendo al verme. Estaba pálido, jadeando, las manos cubiertas de sudor. Apenas pude explicarles. La camioneta no apareció más. La policía llegó casi 1 hora después. Tomaron mi declaración, escucharon, se miraron entre ellos. Me dijeron lo que ya sabía. Eso pasa mucho por aquí, chofer. Si ves algo raro, nunca te detengas. Esa frase me persigue hasta hoy, porque cuando vuelvo a tomar esa ruta, cada vez que veo luces intermitentes al borde del camino, cada vez que alguien levanta el brazo pidiendo auxilio, el estómago se me revuelve, la piel se me pone fría, y no lo pienso, no me detengo. Porque allá afuera, en esas carreteras, la línea entre ayudar y no regresar nunca es más delgada de lo que uno quiere creer. Me llamo César, tengo 38 años y manejo tráiler desde hace más de 10. Nunca pensé que ese trabajo, que me daba de comer, que me hacía sentir libre cuando agarraba carretera, iba a ponerme cara a cara con el miedo real, de ese que te hace cuestionar si vas a volver a casa. Todo pasó en la carretera federal 55, el tramo Chihuahua-Delicias. Era martes por la noche y veníamos en convoy. 4 tráileres cargados, todos de la misma empresa. Yo iba en segundo lugar. Mi compa Ramiro iba adelante, Jorge atrás de mí, y al final iba el más nuevo, Lalo, de apenas 24 años, siempre medio nervioso pero buen chavo. Salimos de Chihuahua cerca de las 8. La idea era llegar a Delicias antes de la 1 de la madrugada, dejar los remolques en la planta y cada quien a dormir. Era un recorrido tranquilo, hecho 1000 veces, pero todos sabíamos que últimamente las cosas no andaban bien. Había rumores de asaltos, de retenes falsos, de gente desaparecida. Aún así, uno confía, uno piensa, a mí no me va a tocar. Pasamos el retén oficial como a las 9:30. Los soldados nos saludaron de lejos. Luego, la carretera se puso sola. Solo monte, cerros bajos, algunas luminarias lejanas. Me gusta manejar de noche porque hay menos tráfico, pero esa noche algo pesaba. Lo sentía en el aire. A eso de las 10:30, Ramiro habló por radio. Oigan, ¿vieron esas luces atrás? Miré por los espejos. Al principio no vi nada. Luego, a lo lejos, como 3 pares de luces, moviéndose rápido, ganándonos terreno. Van recio, dijo Jorge. No era raro. Algunos carros particulares volaban por esas carreteras, pero mientras avanzábamos, vimos que no pasaban. Se quedaban atrás, siguiéndonos, jugando con las luces altas, casi pegándose al halo. El radio volvió a sonar.
No me gusta esto, dijo Lalo. Su voz temblaba. Tranquilo, chavo, le dijo Ramiro. Si te quieren rebasar, que pasen. Pero no pasaban. Aceleramos un poco, lo máximo que podíamos con la carga. Las luces siguieron allí. De pronto, uno de los carros se salió al acotamiento y empezó a emparejarse con Lalo. Otro se fue por la izquierda, quedando a su lado. Desde mi cabina alcanzaba a ver las siluetas. Gente con pasamontañas, con armas largas asomando por las ventanas. «¡No frenen, cabrones! ¡No frenen!», gritó Ramiro por el radio. Escuché un estallido seco, después otro. Balazos. La adrenalina me golpeó el pecho. Sentí las piernas flojas, las manos heladas. Apreté el volante, aceleré lo que pude. Vi por los espejos cómo Lalo intentaba mantener el control, cómo uno de los carros lo empujaba al carril contrario. «¡Me están cerrando! ¡Me están!». El grito se cortó. Vi su tráiler ladearse, el remolque tambalear y luego el golpe seco contra la cuneta. Tierra, polvo, el estruendo de metal retorciéndose. Ramiro gritó por el radio: «¡No paren! ¡No paren, chingada madre!». Yo iba con el corazón en la garganta. A un lado mío ya tenía a otro carro, rozándome, intentando cerrarme el paso. Vi por un segundo la cara de uno de ellos, ojos desencajados, el cañón del arma apuntando. Me hice hacia la derecha, rozando casi el monte. Sentí cómo el tráiler golpeaba piedras, cómo las llantas rechinaban. Pensé que me iba a volcar, pero seguí. Jorge, detrás de mí, no tuvo la misma suerte. Escuché su voz entrecortada. «César, César, me vienen bajando». Vi por los espejos. Su tráiler estaba parado, las puertas de la cabina abiertas, sombras moviéndose alrededor. Ramiro y yo seguimos. Ahora solo éramos dos. A lo lejos vi luces, un entronque, gasolinera, tal vez un retén. Apreté el acelerador como nunca en mi vida. Las piernas me temblaban, pero no solté el volante. Ramiro iba adelante. Escuché su respiración por el radio, entrecortada, agitada. Ya casi, cabrón». Detrás de mí seguía uno de los carros. No lo veía, pero lo sentía. Cuando por fin llegamos a la gasolinera, Ramiro no se detuvo. Siguió de largo. Yo frené en seco, gritando por ayuda. Vi gente salir, empleados, un par de policías locales. El carro detrás de mí frenó en seco, dio media vuelta y desapareció. Me bajé temblando. Me caí de rodillas. No podía ni hablar. Me tomó minutos decirles lo que había pasado. La policía local intentó contactar a sus compañeros. A nosotros nos llevaron a la comandancia. No dormí esa noche, ni la siguiente, ni la que siguió. A Lalo lo encontraron herido al día siguiente. Milagro que sobrevivió. A Jorge lo abandonaron kilómetros adelante, golpeado, sin sus pertenencias, pero vivo. La empresa tardó semanas en recuperarse del golpe. Yo seguí manejando. Lo hago todavía. Pero ya no confío en la noche. No confío en la carretera. Porque allí afuera, entre Chihuahua y Delicias, los fantasmas no son de otro mundo. Son de carne y hueso, y cazan sin miedo, en plena oscuridad, sabiendo que nadie los detendrá. Me llamo Jesús, tengo 36 años, trabajo como técnico en mantenimiento industrial y nací en Campeche. Esta historia la escribo porque no sé cómo sacármela de la cabeza, porque la pienso cada noche al cerrar los ojos, porque aunque sobreviví, algo de mí se quedó perdido para siempre en esa carretera rumbo a Champotón. Era un jueves cualquiera. Había salido de Campeche después de comer en mi Nissan Versa blanco, modelo 2018. Iba solo, como casi siempre, con la música bajita y la mente flotando entre pendientes de trabajo y pensamientos sueltos. Comprar el regalo de cumpleaños para mi hermana, llevar a mi mamá al seguro social el lunes, revisar las goteras de la casa. Eran alrededor de las 3:30 de la tarde cuando tomé la carretera. La ruta entre Campeche y Champotón es de unos 60 kilómetros,
Una franja de asfalto pegada al mar, con vistas que se vuelven hipnóticas si manejas solo. Agua azul interminable de un lado, monte bajo y rancherías dispersas del otro. No había tráfico, apenas 1 o 2 camiones pesados y un par de coches que me rebasaron temprano. A los pocos kilómetros empecé a notar algo raro. Un tráiler amarillo venía detrás de mí desde hacía rato. No me alcanzaba, no me rebasaba, solo mantenía distancia, como si no quisiera adelantarme pero tampoco quedarse atrás. Intenté quitarle importancia. Quizá era coincidencia. Quizá yo mismo iba acelerando o frenando sin darme cuenta. Pasé por el ejido San Antonio Cayal, donde suelen estar unos vendedores de cocos. Me detuve rápido a comprar una botella de agua. Al volver a la carretera, el tráiler apareció de nuevo, como si hubiera esperado. En el retrovisor, alcancé a ver que el parabrisas estaba oscuro, no distinguía al conductor. Pasaron 20 minutos. Aceleré un poco. El tráiler también. Disminuí la velocidad. El tráiler hacía lo mismo. En un momento, cuando creí que finalmente me rebasaría, bajó velocidad y se mantuvo pegado a mí. Ahí fue cuando empecé a sudar frío. Encendí la radio, buscando distraerme. Nada. Las estaciones locales no entraban bien. El único sonido era el viento pegando contra los espejos y las llantas mordiendo el pavimento. Me dije, no pasa nada, son ideas tuyas, falta poco. A lo lejos apareció un letrero que decía Champotón, 30 km. Pero no vi ningún otro coche, ningún coche en dirección contraria, ningún coche adelante, ningún coche atrás, salvo ese maldito tráiler. Respiré hondo. Me dije que lo mejor era orillarme en la gasolinera de Lerma. Ahí podría detenerme, tomar un café, calmarme. Pero cuando vi el desvío, estaba cerrado por obras. El corazón empezó a latirme en las sienes. Miré mi teléfono. Sin señal, ni una raya. Tomé aire. Seguía manejando. Intenté no mirar atrás, pero el tráiler ahora iba más cerca. Cada vez que el sol pegaba en el espejo, la luz me encandilaba. Tuve que entrecerrar los ojos para mantenerme en el carril. De pronto, las luces largas me cegaron. El tráiler encendía y apagaba luces como si me advirtiera, como si me dijera algo que yo no podía entender. Quise acelerar, pero sentí un golpe, una sacudida, como si el motor tropezara. El tablero parpadeó. El coche bajó la velocidad solo. El corazón se me fue al estómago. Intenté mantener la calma, orillarme, encender intermitentes. Nada respondía. El coche se detuvo solo, como si alguien más lo controlara. El tráiler frenó detrás. Lo escuché, enorme, rugiendo como una bestia hambrienta. Tragué saliva. Miré por el espejo. No veía nada. Ninguna figura bajó. Ningún conductor apareció. Solo ese bloque amarillo detrás, vibrando con el motor encendido. Me quedé ahí, quieto, con las manos en el volante, temblando. Los minutos pasaban como horas. No podía marcarle a nadie, no podía moverme, no podía pensar. Y entonces sucedió. Las luces del tráiler se apagaron, el motor se apagó. El silencio me llenó los oídos. Quise bajar la ventana, pero no funcionaba. Me incliné para abrir la puerta manualmente, pero algo me lo impidió. No sé si fue miedo o instinto. En ese momento, vi que otro coche venía a lo lejos. Un sedán rojo. Me llené de esperanza. Hice señas. Grité dentro del coche como un idiota. Cuando pasó junto a mí, bajé la ventanilla apenas unos centímetros con la fuerza manual. ¡Ayuda! ¡Aquí!, grité con lo poco de voz que me quedaba. El coche rojo pasó de largo. Ni frenó. Volteé al tráiler. Ya no estaba. El espacio detrás de mí estaba vacío. El pavimento limpio. Ni una marca de llantas. Ni una señal de que hubiera un vehículo ahí. El coche encendió de pronto, solo. Las luces del tablero prendieron. El motor vibró, como si nunca hubiera fallado. Me quedé helado. No supe si arrancar o salir corriendo, pero en la carretera no había a dónde correr. Apreté el volante, encendí el coche, pisé el acelerador, no miré atrás.
Cuando llegué a Champotón, era casi de noche. Me detuve en la primera tienda con luces. Bajé. Apenas podía sostenerme. Compré un refresco. Llamé a mi esposa. ¿Dónde estabas?, me dijo. «Te desapareciste». «¿Cómo que me desaparecí?», pregunté con la voz quebrada. «Te estuvimos llamando desde hace horas. Mandamos mensajes. Le hablé a tus amigos. Nadie sabía nada de ti. Dijiste que salías a las 3:30. Son las 9. Miré el reloj. No podía ser. El trayecto era de 1 hora máximo. 2, si mucho. Había pasado casi 6. Intenté explicarle. No pude. Cuando regresé a Campeche, al día siguiente, fui al taller. Revisaron el coche. No tenía ninguna falla, ningún desperfecto, ningún rastro de golpes, ni siquiera en las llantas. Hasta hoy, cuando paso por esa carretera, siento que el aire se pone más denso, que el sol se apaga más rápido, que las sombras se alargan demasiado. No sé qué fue lo que me pasó. No sé si era un tráiler real, si era un loco jugando con mi mente, si era solo mi cabeza. Pero algo me quitó horas de mi vida esa tarde. Algo me hizo desaparecer en medio de la nada. Y cada vez que manejo solo por esas carreteras, me pregunto si algún día, de pronto, me volverán a encontrar. O si simplemente me esfumaré, como tantos otros de los que nadie vuelve a oír jamás. Me llamo Esteban, tengo 35 años y soy repartidor de pescado fresco en Mérida. Cada semana, 2 o 3 veces, manejo hasta Celestún para traer producto para los restaurantes de la ciudad. Es un trayecto que conozco de memoria. 80 kilómetros de carretera entre manglares, campos secos y un calor que incluso de noche parece pegar directo al cráneo. Siempre me ha gustado conducir por ahí, sobre todo en la madrugada, cuando no hay tráfico. Cargar el camión en Celestún al caer la noche, salir a eso de las 11 y llegar a Mérida cerca de la 1. Me gusta manejar con las ventanas abiertas, dejar que entre el olor a sal y campo y poner mi música a bajo volumen mientras el mundo duerme. Pero hubo una noche en que todo cambió. Salí de Celestún como siempre, con el camión lleno, después de platicar un rato con don Rogelio, el proveedor. Me despedí, puse gasolina, revisé las llantas y arranqué. El camino estaba oscuro, apenas iluminado por los faros del camión. Los arbustos a los lados parecían agitarse con el viento y de vez en cuando cruzaba un gato montés, un tlacuache, alguna sombra fugaz. Pasé el primer retén de policía sin problema, saludando al oficial medio dormido que apenas asomó la linterna. Luego vino el tramo largo, el que va entre la reserva de la biosfera y las rancherías. Siempre ha sido tranquilo, aunque todos sabemos que es zona caliente por los robos a turistas, pero a mí nunca me había pasado nada. A eso de la medianoche, noté algo raro. Más adelante, sobre la línea amarilla, había algo atravesado. Reduje la velocidad. Cuando estuve más cerca, vi lo que era. 2 troncos gruesos cruzados en X y una fila de piedras pequeñas marcando la carretera. Frené por completo. El sudor me resbaló por la espalda, no solo por el calor. Miré por los espejos, atrás, solo oscuridad. Adelante, ese obstáculo improvisado. En ese momento pensé que quizás eran lugareños haciendo alguna reparación, o tal vez un animal muerto. Bajé del camión, encendí la linterna de mi celular. Al acercarme, escuché un crujido, como de ramas quebrándose. Me detuve. Escaneé el monte con la luz, pero no vi nada. Solo ramas, maleza, algunas luciérnagas. El ruido cesó. Me agaché para intentar mover los troncos. Estaban pesados, pero no imposibles. Logré empujar uno. Mientras lo hacía, escuché un ruido seco detrás de mí. Me volteé y en ese momento lo vi. Una silueta parada junto al camión. No pude distinguir su rostro. Tenía un machete colgado al costado. Se me congeló la sangre. No alcancé a decir palabra cuando de entre los arbustos salieron otros 3. «Compadre, ¿todo bien?», dijo uno, acercándose con calma. Me enderecé despacio, con las manos arriba. «Voy de regreso a Mérida, solo traigo pescado. Si quieren el camión, llévenselo». El que parecía el líder se rió.
No, hombre, no. Nomás vamos a platicar tantito. Uno de ellos me jaló del brazo. Me empujaron hacia la parte trasera del camión. Me revisaron los bolsillos, me quitaron la cartera, el celular. Otro revisaba la cabina. El líder se puso frente a mí. A ver, paisa, ¿cuántos años llevas haciendo esta ruta?, preguntó, como quien pregunta por el clima. Unos 10, respondí, tratando de que no me temblara la voz. Entonces ya te la sabes. Uno paga por cruzar. Sabía que en algunas zonas de México había que pagar piso, pero nunca pensé que lo harían con los pescadores. Sentí una punzada de rabia, pero me la tragué. No era momento de hacerse el valiente. Saqué lo poco que traía en efectivo, unos 1000 pesos. El líder los tomó, los contó despacio, los guardó en el pantalón. Luego sonrió. Bien, pero hoy no es nomás lana. Mi estómago se apretó. De pronto escuchamos un ruido a lo lejos, un motor. Alguien más venía por la carretera. Los hombres se tensaron. El líder chasqueó los dedos. ¡Muévanse rápido! Los otros comenzaron a retirar los troncos. Yo quedé ahí, parado, mirando cómo limpiaban el camino. Me jaló del brazo. Te me vas, paisa. Despacio. No llames a nadie. ¿Entendiste, verdad? Asentí. Subí al camión, las manos temblándome. Arranqué despacio, sintiendo cómo la vibración del motor me recorría el cuerpo. Pasé junto a ellos sin mirarlos. El líder me dio una palmada en la puerta. Buen viaje, pescador. Avancé unos 200 metros. Vi por el retrovisor cómo volvían a cruzar los troncos. El motor que venía detrás se acercaba. Era una camioneta, probablemente una familia regresando de Celestún. No supe qué hacer. ¿Les avisaba? ¿Seguía derecho? El miedo me mantuvo pegado al volante. Seguí. Después de varios minutos, cuando estuve lo suficientemente lejos, marqué al número de emergencias desde el teléfono de reserva que tenía oculto en la guantera. Me contestó una operadora de Mérida. Expliqué rápido, con la voz entrecortada, lo que había pasado. Me dijeron que enviarían patrullas. Seguí conduciendo, pero algo en mi pecho no aflojaba. Una sensación densa, amarga. Cuando llegué a Mérida, descargué el camión en automático. Ni siquiera escuché los chistes de los cargadores, ni sentí el olor habitual a hielo y pescado. Solo quería llegar a casa. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando los sonidos del barrio, preguntándome si la familia en la camioneta había corrido con suerte. Al día siguiente, leí en las noticias locales que hubo un intento de asalto en la carretera, que una familia había sido interceptada, pero que lograron escapar gracias a un aviso anónimo. No supe si fui yo quien marcó la diferencia, pero quiero creer que sí. Hoy sigo manejando, sigo tomando la ruta Mérida-Celestún, pero cada vez que paso por ese tramo, bajo la velocidad, reviso los arbustos, escucho cualquier crujido como si fuera una alarma, y sé que algún día esos hombres, o unos como ellos, volverán a cruzarse en mi camino. Porque en este país, en estas noches calientes de selva y mar, hay cosas que no esperan fantasmas ni leyendas. Hay hombres vivos, de carne y hueso, que son más aterradores que cualquier historia de miedo, y de ellos nadie te protege. Salí de Toluca aquel domingo con la sensación de que algo no estaba bien. No era nada concreto, solo ese presentimiento vago que a veces se te instala en el estómago, como un mal presagio sin forma. Había visitado a mi madre para comer. Habíamos preparado mole y platicado de cosas sencillas. Cómo andaba en el trabajo, si estaba saliendo con alguien, si pensaba cambiar mi coche viejo. Le prometí que volvería pronto. Alrededor de las 6 de la tarde, tomé el autobús rumbo a Ixtapán de la Sal, donde vivo y trabajo como recepcionista en un hotel. Era uno de esos camiones foráneos, una estrella blanca de segunda, con los asientos algo rotos, el baño que olía siempre mal y el chofer con cara de «ya quiero acabar mi turno». A pesar de eso, me gustaba viajar en autobús. Era mi momento de desconexión. Me senté en el asiento 23, ventanilla. Puse mis audífonos y me recargué. El trayecto es corto, menos de 2 horas si todo va bien,
pero esa tarde el tráfico estaba pesado. Cuando salimos del centro de Toluca, ya eran casi las 7 y la noche empezaba a caer. Miré por la ventana. Las montañas alrededor se recortaban contra el cielo naranja. Los postes parpadeaban. Algunos campos de cultivo todavía mostraban humo de quemas controladas. Todo iba normal hasta que, a medio camino, justo pasando San Pedro Tlanixco, noté algo extraño. Un coche blanco nos seguía desde hacía rato. Primero lo vi en el retrovisor lateral, luego lo perdí de vista, pero a los pocos minutos lo volví a distinguir. Era un Jetta, tal vez 2010 o 2011, con placas cubiertas de lodo. Iba demasiado cerca. El chofer del autobús también lo notó porque empezó a moverse entre carriles, como queriendo quitárselo de encima. La incomodidad empezó a crecer. 2 filas adelante, una mujer intentaba calmar a su niño pequeño, que lloraba sin parar. Un hombre de camisa azul revisaba su celular con el ceño fruncido. Yo miraba por la ventana, tratando de hacerme la idea de que no pasaba nada. Y entonces, de pronto, escuchamos el primer golpe. Un estruendo seco, metálico, que sacudió el autobús. La gente gritó. Algunos se levantaron de sus asientos. El chofer gritó algo que no entendí, pero aceleró. El Jetta nos había pegado por detrás. El corazón me martillaba en el pecho. Alcancé a asomarme por la ventana y vi que había otro coche al frente. Una camioneta negra. Intentaba cerrarnos el paso, y ahí supe que estábamos atrapados. La carretera era estrecha, sin arcén. Los cerros a un lado, el barranco al otro. El chofer empezó a maniobrar, buscando espacio. Algunos pasajeros gritaban que llamáramos a la policía, pero nadie tenía señal. Yo no podía moverme. Me quedé pegada a la ventana, viendo cómo las luces de la camioneta delantera brillaban cada vez más cerca. Cuando nos obligaron a frenar, supe que era cuestión de segundos. Los coches se detuvieron a ambos lados del autobús. Vi hombres bajar, encapuchados, con botellas en las manos. Botellas que reconocí de inmediato. Gasolina. El chofer intentó echar reversa, pero otro golpe nos detuvo. Algunos pasajeros intentaron correr hacia la parte trasera del autobús, pero no había salida. El motor se detuvo. Todo quedó en un silencio roto solo por los gritos. Yo miraba por la ventana, paralizada, mientras uno de los hombres rociaba la carrocería con gasolina. Otros golpeaban la puerta, intentando entrar. El chofer gritó que no abrieran. La mujer del niño abrazaba a su hijo como podía. El hombre de camisa azul pateaba la puerta del baño, como si ahí hubiera escapatoria. Entonces vi la chispa. El olor a combustible llenó el aire. Todo ocurrió demasiado rápido. Una llamarada se alzó en el costado izquierdo del autobús. El calor llegó en segundos. El humo entró por las rendijas, gritos, golpes, caos. Yo apenas recuerdo cómo reaccioné. Me tiré al suelo, como si eso fuera a salvarme. Alguien logró romper la ventana trasera. Escuché cómo gritaban que saliéramos por ahí. El problema era llegar. La gente se empujaba, se pisoteaba. Un hombre cayó junto a mí, tosiendo, con los ojos enrojecidos. Me arrastré, arañando el piso, buscando aire, buscando espacio. Cuando logré alcanzar la ventana rota, el calor era insoportable. Alguien me jaló. No sé si era un pasajero o alguien de afuera. Solo sé que salí. Caí al asfalto raspándome las piernas. Miré atrás. El autobús era una bola de fuego. Los coches de los atacantes ya no estaban. Solo humo, llamas y gritos. Algunos pasajeros estaban tirados en la carretera. Otros corrían monte arriba, buscando ayuda. Yo me quedé ahí, de rodillas, tosiendo, sin entender nada. Cuando llegaron los primeros vehículos de auxilio, una camioneta de campesinos que venía bajando, lo único que pude decirles fue: «Nos atacaron, ayuden a los demás». Esa noche me quedé sentada en la cuneta, envuelta en una cobija que me dio una mujer que no conocía, mirando cómo ardía lo que quedaba del autobús. Los paramédicos me revisaron, pero no tenía quemaduras graves, solo raspones, humo en los pulmones y un terror instalado en el cuerpo que no se me ha ido desde entonces. Nadie sabe bien qué pasó.
Algunos dicen que fue un ataque al azar, otros que iban por alguien específico, que era ajuste de cuentas. No importa. Lo único real es que estuve ahí, que vi las llamas tragarse el asiento 23, ventanilla, ese mismo en el que iba escuchando música al salir de Toluca, pensando que solo sería un domingo cualquiera. No lo fue. No volverá a serlo nunca. Me llamo Luis, tengo 34 años, vivo en Tuxpan, Veracruz, y trabajo como técnico en refrigeración. Desde hace años me toca cubrir servicios a domicilio en toda la región, incluyendo pueblos pequeños entre Tuxpan y Tamiahua. Si conoces esa zona, sabes que es hermosa. Manglares, ríos, mariscos frescos, gente amable. Pero también sabes que hay tramos de carretera donde uno queda completamente a merced de la suerte. La historia que voy a contar no tiene fantasmas, ni brujas, ni milagros. Solo miedo, del que se siente en los huesos. Era martes, a mediados de septiembre, época de lluvias. Había pasado toda la tarde arreglando cámaras frigoríficas en un restaurante pequeño de Tamiahua. Terminé ya de noche, casi a las 9. El dueño, un señor mayor, me invitó a cenar, pero le dije que no, que mi esposa me esperaba. Ella siempre me pedía lo mismo. Por favor, no regreses tarde, Luis. Y yo, terco, siempre echando la jornada extra para ganar un poco más. Cargué mis cosas en la camioneta, una Nissan blanca, vieja pero aguantadora. Antes de arrancar, le mandé un mensaje a mi esposa. Ya voy en camino. Eran alrededor de 70 kilómetros, la mayoría por la carretera federal. Había llovido, pero no tanto como para preocuparse. Salí del pueblo. Las calles vacías, apenas uno que otro perro cruzando y un par de luces en alguna casa. Ya en carretera, el aire olía a tierra mojada y sal. Bajé la ventana. Puse música baja. Siempre lo mismo. Radio local con cumbias. No había prisa. Pasados unos 15 kilómetros, noté algo raro. Una camioneta detrás de mí, a unos 200 metros. Luces altas, acercándose poco a poco. No es raro en esas carreteras. A veces alguien viene rápido, te rebasa y ya. Pero esta camioneta no me rebasó. Se mantuvo detrás, a la misma distancia, durante minutos. Seguí manejando. Subí un poco la velocidad, ellos también. Apagué la música. Sentí el pulso en las sienes. No pasa nada, Luis. No seas paranoico, me dije. Entramos en un tramo donde la carretera tiene apenas 2 carriles, rodeada de matorrales. Ni un alma. Entonces la camioneta aceleró. Se me pegó casi al parachoques. Las luces me encandilaban. Toqué el claxon, saqué la mano por la ventana haciendo señas de que me rebasaran. Nada. Comencé a transpirar. El estómago hecho un nudo. Sabía que algo estaba mal. No era un conductor desesperado. Era alguien jugando, o peor, alguien cazando. Frené un poco, intentando que me rebasaran. Ellos frenaron también. Entonces, sin aviso, escuché un estruendo seco. El parabrisas estalló. El sonido del cristal rompiéndose, el impacto sordo, el grito involuntario que me salió del pecho. Bajé la cabeza instintivamente. Otro disparo. El retrovisor lateral voló hecho pedazos. Pisé el acelerador. La camioneta rugió, vieja pero leal. El volante vibraba. No miraba atrás, solo adelante. Veía las líneas blancas de la carretera como si fueran mi única esperanza. Escuché otro disparo. El cofre tembló. No sabía si era bala, piedra o mi propia cabeza explotando del miedo. El corazón martillándome en los oídos. Vi un letrero a lo lejos. Gasolinera El Manglar, 3 kilómetros. Era mi única oportunidad. Por favor, aguanta, aguanta, le decía a la camioneta. Las llantas chillaban en las curvas, el motor forzado al máximo. Las luces detrás seguían, pegadas, implacables. Vi por el retrovisor roto. No eran 2, eran al menos 4 personas. Pude distinguirlo apenas entre las sombras. No sé cómo,
Pero llegué a la gasolinera. Era pequeña, con 2 bombas apenas iluminadas y un expendio cerrado. Había un auto estacionado al lado. Frené de golpe, me bajé corriendo, gritando: ¡ayuda! ¡Me vienen siguiendo! ¡Me dispararon! Un hombre salió del expendio. Otro apareció desde atrás de la gasolinera. Me miraron desconfiados, pero entonces vieron la camioneta llegar a toda velocidad, frenar bruscamente en la entrada y dar vuelta en U. No se detuvieron, no intentaron nada. Simplemente dieron media vuelta y desaparecieron en la oscuridad. Me quedé de rodillas en el piso, respirando a medias. Los hombres de la gasolinera se acercaron. Uno era viejo, con sombrero. El otro, más joven, moreno, tatuado. Me preguntaron si estaba herido. No lo estaba, no físicamente. «No eres el primero», dijo el viejo, mirando a lo lejos. «En esta carretera han levantado gente. Si no te detuviste, es porque no era su objetivo, o porque te vieron entrar aquí y no quisieron hacer ruido». Me senté en la banqueta, saqué el celular, ni una raya de señal. El viejo me invitó un vaso de agua. El joven revisó mi camioneta. Había 2 impactos, uno en el parabrisas, otro en el cofre. Milagrosamente, nada en las llantas ni en el motor. Me ofrecieron quedarme ahí hasta que amaneciera. No lo dudé. Me quedé sentado en la banqueta, temblando, sintiendo los músculos descargarse de golpe. Veía pasar las horas en el reloj viejo que colgaba en la pared del expendio. A las 6 de la mañana, cuando el sol apenas rompía la neblina, arranqué de nuevo. Llegué a mi casa casi a las 8. Mi esposa me abrazó como si no me fuera a soltar nunca. No hice denuncia. ¿A quién le iba a contar? ¿Qué prueba tenía? ¿Un parabrisas roto? En esta parte del país, esas cosas pasan y uno aprende a callar. Desde entonces, no vuelvo a agarrar la carretera solo de noche. Me quedo en el pueblo, pago hotel, pierdo dinero. Me da igual, porque entendí algo que antes no sabía. No siempre te disparan para matarte. A veces solo quieren ver si te detienes, si bajas la guardia, si te pueden llevar. Y yo, esa noche, no me detuve. Me llamo Hilario, tengo 46 años y manejo tráiler desde que cumplí 18. He rodado por todo el país, de Oaxaca hasta Sonora, de Mérida hasta Tijuana, pero hay una ruta que siempre me ha provocado respeto, incluso miedo: México-Laredo. La frontera tiene un peso distinto. No es como cruzar de Puebla a Veracruz o de Guadalajara a Tepic. Aquí no solo mueves carga, mueves mercancía que vale lo suficiente como para que muchos quieran arrebatártela. Paquetes sellados, contenedores llenos de electrodomésticos, abarrotes, ropa de marca, lo que sea. El patrón siempre nos lo decía. Allá arriba, Hilario, uno no puede confiar ni en su sombra. Aquella noche salí del Estado de México a las 8. Llevaba un contenedor cargado de electrónicos que debía entregar a las bodegas de Nuevo Laredo a primera hora. Todo iba en regla. Revisé la unidad 2 veces, tanque lleno, llantas buenas, luces perfectas. Me persigné rápido, como siempre hago antes de arrancar, y le marqué a mi mujer para decirle que salía. Mi hijo menor, de 8 años, me mandó un audio deseándome suerte. Avancé sin problemas las primeras horas. Atravesé Querétaro pasada la medianoche. Tomé un café cargado en una gasolinera cerca de San Luis Potosí. Los mensajes en los grupos de traileros advertían lo de siempre: retenes falsos, camionetas sospechosas, pero nada inusual. Me sentía confiado, incluso tranquilo. Alrededor de las 3 de la mañana, en un tramo entre San Fernando y la entrada a Nuevo Laredo, noté que los mensajes de radio se pusieron raros. Un operador decía que había una revisión adelante, otro que no, que era falso, que mejor se detuvieran antes de llegar. Miré el GPS. Faltaban poco menos de 100 kilómetros. El tramo estaba vacío. Ni un tráiler, ni un coche, solo yo y la carretera iluminada por mis faros. Fue cuando lo vi. Una camioneta blanca, polarizada, estacionada en el acotamiento. Cuando pasé junto a ella, se encendieron sus luces. Empezó a seguirme. Intenté mantener la calma.
Aceleré apenas un poco, no quería provocar. Pero la camioneta se acercó, se pegó a mi defensa trasera. Me hacía ráfagas, me temblaban las manos. Tomé el radio, intenté pedir ayuda, pero solo escuchaba estática. El celular no tenía señal. A los 5 minutos se sumaron 2 camionetas más. Una se adelantó, poniéndose frente a mí. Empezó a frenar. La otra me rebasó por el costado, recortando el carril. Supe que era cuestión de tiempo. El miedo me secó la boca. Intenté buscar un retorno, una gasolinera, algo, pero solo había monte. Las camionetas se cerraron. Vi cómo uno sacaba medio cuerpo por la ventana. Un arma larga. Disparó al aire. El estallido me hizo reaccionar. Frené de golpe. El tráiler chirrió. La carga tembló atrás. Me rodearon. Bajaron 3 hombres, todos armados, encapuchados. Golpearon la puerta con la culata. Gritaban que bajara, que no hiciera pendejadas. Obedecí. Las piernas no me respondían bien. El primero que me agarró me metió un puñetazo en el estómago. Caí de rodillas. Me amarraron las manos con cinchos de plástico, me cubrieron la cabeza con una capucha y me subieron a empujones a una de las camionetas. No sé cuánto tiempo estuve ahí, tirado en la batea. El motor rugía, el aire me golpeaba la cara. Me dolían las muñecas. Intenté escuchar algo, voces, direcciones, nombres, pero todo era ruido. En algún momento me bajaron, me metieron a un lugar cerrado. Olía a humedad, a gasolina, a tierra. Me sentaron en una silla. Sentí la punta fría de una navaja cortando el cincho. Me quitaron la capucha. La habitación era un almacén abandonado. Paredes de bloc, techo de lámina, 2 bombillas colgando. Delante de mí, un hombre joven, de unos 30 años, con barba descuidada. Me sonrió sin alegría. «No te va a pasar nada, viejo, si cooperas». Su voz era pausada, como si hablara con un conocido. Me preguntó mi nombre, de dónde era, qué llevaba. Le dije todo. No tenía sentido mentir. Asintió. Sacó un celular. Marcó a alguien. Le escuché decir: «Ya lo tenemos. El contenedor viene limpio. Lo vamos a encerrar». Me dejaron ahí. Escuché cómo arrastraban algo pesado frente a la puerta. No podía gritar. No podía hacer nada. El miedo me calaba hasta los huesos. No sabía si iban a soltarme, matarme, dejarme ahí. Pasaron horas. La garganta se me secó. Perdí la noción del tiempo. En algún momento escuché movimiento afuera. Voces, motores encendiéndose, gritos. Me tapé los oídos. Después, silencio. Un silencio que se alargó tanto que empecé a pensar que me habían dejado abandonado. Golpeé la puerta con los puños, con los pies, hasta que me sangraron los nudillos. Nadie respondió. No sé cuánto tiempo pasó hasta que escuché algo distinto. Un golpe seco, madera quebrándose, botas corriendo. Alguien gritó: «¡Policía estatal! ¡Arriba las manos!». Me tiré al suelo gritando, llorando. Entraron 4 hombres armados, con chalecos antibalas. Me levantaron, me sacaron cargando. Afuera había patrullas, ambulancias, luces rojas y azules rebotando en las paredes. Me dieron agua, me cubrieron con una manta. No dejaba de temblar. Después me enteré de lo demás. Habían seguido al convoy de los ladrones desde hacía días. No solo robaban tráileres, secuestraban operadores, pedían rescate, revendían la carga. Era una red. Esa noche, alguien había reportado los disparos y dieron con la bodega. Recuperaron mi unidad, vacía. La carga, quién sabe. A mí, me recuperaron vivo. Eso era suficiente. Estuve 2 semanas sin dormir bien. Me despertaba en las madrugadas, con el sonido de las ráfagas en la cabeza. Cuando por fin volví a manejar, fue en rutas cortas. No he regresado a la frontera. Cuando alguien me pregunta por qué, me limito a decir que allá arriba no solo cruzas mercancía, también cruzas la línea entre regresar o no regresar. Y yo ya tuve demasiada suerte una vez.